Que vamos a poder abordar racionalmente una mejor distribución de los recursos para que no haya tan pocos privilegiados y tantos necesitados en este bendito país. Porque si no discutimos estas cosas, por más que invoquemos a la gracia divina para que nos ayude, desde arriba nos van a decir: hermanos, esto lo tienen que hacer ustedes, que de arriba nunca viene nada en la historia de los pueblos. La desigualdad que el país tiene, cómo hay sectores opulentos y cómo hay sectores sumidos en el retraso. Y la realidad, creo que una de las causas por la que estas cosas nos pasan es que nos olvidamos de ser federales. Nuestra Constitución dice que el nuestro es un gobierno federal, pero la realidad indica que no lo es. Cuando uno cruza la General Paz, esa avenida de circunvalación que tenemos los porteños, que pone el límite de la capital federal con la provincia de Buenos Aires, y empieza a recorrer, y empieza a llegar al norte, uno se da cuenta cuánta desigualdad, cuánta injusticia hubo, cuánta riqueza se concentró en un lugar y cuánto olvido se puso sobre sectores de la Argentina. Digan que le van a eliminar la retención del trigo, que le expliquen cómo van a hacer para mantener el precio del pan, no a un precio internacional europeo, sino al precio de acá adentro. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Qué día, Sí. Máxima de 28, la actual casi 22 grados. Ah, nos asusta, hemos tenido máxima como de 35. No, sí, la verdad que comparado con lo que fue hace 10 días, no solamente la máxima, sino la sensación térmica, estamos bastante bien. Y todavía no empezó el verano, pero eso sí, empezó el gobierno, ¿no? Nos hemos puesto en marcha con el León Nacional, León Gieco, de igual a igual, las voces de Cristina, de Alberto Fernández, hablando: si querés buscar un poco de igualdad, vas a tener que hacer un sacrificio. Y me parece que se ha puesto en marcha el gobierno con medidas absolutamente atinadas. De otra forma sería un gobierno que no se preocupa por lo más importante, que es cuánto va a recaudar para ver cuánto va a distribuir. Los medios generan que si el hambre involucra al 40% de los argentinos, la pobreza involucra a más del 40% de los argentinos, vos discutas a través de sus tapas cómo le van a meter la mano en el bolsillo a más o menos 1 millón que puede viajar al exterior. Hay una diferencia enorme entre los dos sectores. Y cuando vos en campaña hablas de distribución de la riqueza, molestás. Cuando ejecutás medidas para generar equidad o igualdad, ya sos un enemigo. El ciudadano tiene que también aprender, trabajar de ciudadano. Porque si vos ves que en las tapas de los libros, en los zócalos de algunos canales, te están hablando de la pobreza en Argentina, y hasta lucran con eso porque se convierte en un título fuerte, claro, en un título muy llamativo, se supone que te están dando escandalizadamente esa noticia porque quieren una solución. Y ellos saben perfectamente que no hay otra solución que lograr que los que más tienen pongan un poco más, bastante más, que los que nada tienen. Esto es una cosa que va de la mano de la otra, pero en cambio, te dan la noticia del 40% de pobreza, etcétera, pero cuando vas a buscar los recursos para combatir esa pobreza, inmediatamente los diarios llamados hegemónicos, para mí diabólicos, ponen el grito en el cielo. Y el asunto es borrar el diagnóstico, o sea, no hacer balances. Acá no pasó nada en 4 años, entre 2015 y 2019, ya lo están adelantando algunos hombres de la actual oposición, diciendo: no le vamos a votar nada, ninguna emergencia, no dejamos tierra arrasada. No, sí, claro que hay tierra arrasada. Esto también es una forma más para negar el balance. Aquellos que pedían apoyo, y vaya si lo consiguieron en el comienzo del otro gobierno, que era el principio, el desastre nacional de la tierra arrasada que han dejado, y consiguieron ese apoyo, y les parecía la cosa más republicana del mundo, ahora en el primer gesto antirrepublicano te dicen: no le vamos a dar todas las posibilidades a un presidente durante cierto tiempo. ¿Para qué las quiere? Y para ejecutar más, porque no podés discutir tanto cada una de las medidas que vas a adoptar. ¿Cuántas retenciones encubiertas fijó el gobierno de Macri al pueblo? Ese es el gran dato. A ver, empecemos por tarifazo.
para una transferencia de recursos inigualable, poner la guita en las privatizadas. Sigamos con deuda externa. ¿Quién paga los intereses? ¿Quién paga el capital? Nosotros. Fuga de capitales. ¿Quién subsidia eso? Nosotros. Patria financiera. ¿Quién paga los intereses del EVAC, del ELIC? Nosotros. Bueno, por lo tanto, fueron 4 años de retenciones encubiertas a los que menos tienen. La transferencia de recursos a través de cada uno de esos mecanismos, del salario obrero a la economía concentrada, fue bestial. Y cuando ahora vos pretendés llevar a niveles de septiembre de 2018 las retenciones, o sea, 4 pesos por dólar cuando el dólar estaba a 30, ahora actualizarlo en función de un dólar a 62, 63, implica que la retención no se toca, se actualiza. Pero contame qué pasó antes con esas retenciones encubiertas, empezando por los tarifazos. Fueron terribles. Mira, hemos recibido con la generosidad habitual de Julia Estrada los datos del CEPA. Lo que van a escuchar, amigos, de las 7:50, la segunda mañana de las 7:50, después de Federica y antes de Detrás de lo que vemos, son números que tienen que ver con 2018 y 2019. Pero tienen que prestar un poco de atención, porque si no nos quedamos afuera de todo, y las retenciones están bien porque usted es partidario del gobierno, o están mal porque a usted no le gusta este gobierno, al que ya ve con un tinte progresista. Y eso no alcanza para la discusión. Hay que tener alguna idea de cuánto realmente se le va a tomar el campo, cuánto le tomaba ya Macri, pero además, y por encima de eso, cuánto le fue al campo generado, nada más que en 2018 y 2019, porque las cosas no eran como ahora impone el gobierno que sean. Le mandé inmediatamente a Julia Estrada el pedido de que me hiciese algún análisis sobre los números, y entonces me dice, si en 2018 y 2019 las retenciones a la soja hubieran sido del 30% y del 12% al resto de las exportaciones, el Estado hubiera recaudado 250.000 millones adicionales. Muy bien. Para hacer una comparación, me dice, el PAMI tiene un presupuesto anual de 199.000 millones en 2019. Es decir, 250.000 millones pusieron en sus bolsillos los muchachos del campo y el PAMI cuesta 51.000 millones menos que lo que se transfirió de recursos a la gente del campo. ¿A vos te parece? Te doy otro valor. 250.000 millones de pesos costaría aumentar un 20% de las jubilaciones. Si vos recaudaras ese dinero, lo hubieras recaudado en 2018 y 2019, que ahora se tendrá que usar para paliar la situación creada porque vos le diste todo a los ricos y le sacaste demasiado a los pobres. Si no fuera por eso, vos podrías encontrarte con que ese dinero equivaldría al 20% de aumento de las jubilaciones para todo el mundo. Lo que en los últimos 2 años el Estado se perdió de recaudar a exportadores supera todo el presupuesto del PAMI. Lo superan 50.000 millones de pesos, o equivale a subir 20% de las jubilaciones, como había prometido y seguramente va a cumplir Alberto Fernández en campaña. Volvamos al concepto de retenciones encubiertas. Como Macri le sacó al bolsillo obrero guita para dejársela al capital concentrado. El que mejor lo resume hoy es ámbito financiero. Lanza hoy el gobierno plan de ajuste a privados para buscar el equilibrio fiscal. Lo que está reclamando es, al estilo, al modo Fondo Monetario, métanle la mano a todo el gasto social, métanle la mano a la inversión social, metan la mano en educación, en salud, en jubilaciones, y ahí ajusten, pero no me toquen los privilegios de los privados. Dice Julia Estrada que el dato que me pasa es una comparación entre lo que efectivamente se recaudó con Macri de retenciones durante los 2 últimos años, 2018 y 2019. Quiero decirles que las ganancias del 16 y el 17 fueron limpias para el campo. Julia me va a preparar con la gente del CEPA ese dato, porque estamos hablando de 250.000 millones en el 18 y el 19, sí, a partir de lo que Macri había establecido. Y esto es muy importante. El dato que te paso es una comparación entre lo que efectivamente recaudó Macri de retenciones en 2018 y 2019 a todos los productos, luego de que con el Fondo Monetario pusieran el esquema de 18% a soja y 4 pesos por dólar al resto de la producción de la agrominería, etcétera. Es decir,
lo que el Estado perdió de recaudar en 2018 y 2019, y por ende lo que el campo y algunos sectores exportadores industriales se llevaron, son 250.000 millones de pesos, equivalentes con el dólar a 63 a 3.900 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, de un dólar a 63. Todo esto se lo llevaron con un dólar a 30 y pico, ojo, con un dólar máximo 45 si era el dólar hasta julio del año pasado. Es espantoso que no entiendan que alguna vez tienen que perder un poco, la quieren todo para ello, y viene desde el fondo de la historia que esto es así. Y a mí me da la impresión además que Alberto Fernández tiene la experiencia de los errores que se cometieron con la 125 frente al campo, y que no se van a reiterar en el tema de los cálculos y sobre todo la segmentación natural que tiene que haber para que el laburante de la tierra, el que vive en la tierra, el que está metido en su propio campo, el que lo labura, el que ha creado una situación de familiar para su subsistencia, no es lo mismo que el tipo que tiene 20.000 hectáreas, que tiene está metido en la gran agroexportación. Se trata entonces de hacer un poco de justicia, y a lo que les van a sacar es a los que más tienen. Confío en el cuidado que Alberto Fernández ha tenido en todo esto. Si hubieran estado vigentes las retenciones de 2015, la pérdida para el Estado sería todavía peor. Pero ahora no tenemos los datos a mano, me dice Julia, para calcularlo. Lo van a hacer esta semana y yo le agradeceré muchísimo, porque es con estos datos que uno puede pensar. Muchachos, gente que dice, che, le sacan al campo, nos sacan a todos, le sacan ganancias a la gente, le sacan a cada uno de los empleados, le sacan dinero a la industria, a todo el mundo pone. Si el campo dice, no pongo nada porque yo soy un tipo muy sacrificado y meto para adelante, y además el campo es mío, el campo es tuyo, pero la carretera por donde vos llevas los productos no es tuya. Lo que te crearon de adecuación de ríos, lagunas, etcétera, no es tuyo. Suponiendo que uno puede aceptar el mal inicial de toda la humanidad, que es que alguien le pueda poner un alambrado a un pedazo de tierra y decir esto es mío, que esto es la primera gran animalada del mundo. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Grito divino de alguien, de qué Dios, alguien le puso un alambrado a un pedazo de campo y dijo esto es mío. O alguien se permitió decir voy a distribuir el campo de la tierra y se lo voy a dar a José, a Pedro, a María, si tiene 3 o 4 apellidos sobre todo. ¿Quién hizo eso? Bueno, aceptemos que el campo es de ellos. El campo, lo de arriba, 20, 30 centímetros hacia el fondo de la tierra, no son dioses. Hay que entender que a la escuela que mandan a los chicos se la da el Estado. Que el himno que cantan con tanta emoción es el himno de todos los que viven dentro y fuera de ese campo. Hay que entender que si vos hablás de patria y te tenés que mover, te tenés que amacar un poquito, no basta con bombachas anchas, alpargatas y bandera argentina en la mano. Es un poco más lo que se te pide para esto. Porque al mismo tiempo hay millones que se mueren de hambre, pero se mueren de verdad. Y que viven mucho menos. Eso también es morirse de hambre a la larga. ¿O qué creen ustedes? ¿Que el que hasta los 5 años no recibe ningún alimento tiene las mismas posibilidades de vivir hasta los 80, 90 o 100 que el que estaba de base bien comido? ¿Cuánto ha perdido de su formación física una persona que no está bien alimentada? Y el resto de su vida, millones de personas no están bien alimentadas. Bueno, entonces cuando usted lee diarios y ve que un poco tratan de mostrar que caramba, van contra el campo, no, van a favor de millones de personas que en este momento no comen, se preguntan hoy si van a comer, no saben qué van a tener en la mesa de Navidad, y no saben cómo empieza enero. Lo único que tienen es esperanza porque lo que vino, el gobierno que viene les dio esperanza. Entonces, ayudémonos a pensar y a estar muy fuertes como ciudadanos. Y la lectura política ya inunda las redes, porque ellos están planteando que hay que levantarse contra el gobierno marxista
de Alberto Fernández. Se han escuchado ese tipo de cosas en algunos videos que circularon este fin de semana. Gobierno democrático y republicano es todo aquel que me garantice los privilegios. Así es el prisma de la derecha, cuando el campo nacional y popular ha transformado a distribución de la riqueza en el mejor sinónimo de democracia. Ellos solamente entienden que el sistema está de pie si alguien viene a garantizarle los privilegios. Quiero leerles, son números y siempre cuesta, mientras usted empieza a preparar las cosas de la casa o está viajando en el auto o en el colectivo, en el tren, pero yo le voy a dar números lo más sencillamente que pueda. Recaudación con Macri, con Alberto lo que se podría, esquema del 18% a la soja y haber recaudado con 30% a 4 pesos por dólar al resto. Bueno, antes de leer esto, quiero decirles algo además. Lo que el gobierno ha puesto es lo mismo que puso Macri en términos porcentuales. Sucede que los muy pícaros, como tomaron las medidas de Macri, que les ponía 4 pesos por dólar a determinados productos de la exportación, dijeron, bueno, fenómeno, 4 pesos. Protestaron, porque siempre protestan. Muy bien. Hicieron creerle a Macri que los estaba poco menos que traicionando, pero lo que pasó de inmediato fue que el dólar empezó a dar saltos. Y los 4 pesos por dólar, que eran el 12%, en el momento en que los implantaron, pasaron a ser nada. Se licuaron por completo. Lo que hace ahora el gobierno de Alberto y Cristina Fernández es retrotraerse a aquellos 4 pesos, pero dándole el valor porcentual. Pero lo notable es que ni siquiera van al 12%, que significaban aquellos 4 pesos, sino que van al 9%. Quiere decir que en el fondo no hay nada. Se recauda más, porque en términos porcentuales también ellos están recaudando muchísimo más. Al dólar, a ese dólar que es con 30 pesos, ponele, lo tenían, le quitaban 4 pesos por dólar. Pero cuando a vos te dieron un dólar al doble, no te dieron 8 pesos, te siguieron sacando 4 pesos. Es una locura que salgan a protestar. Esta vez es una locura porque la gente lo va a entender. No van a tener, felizmente, plafón social para salir a protestar por este tema. No van a poder hacerse los locos. No van a poder los líderes enloquecidos de la derecha embalar al resto de la gente, porque esto es lo mismo que les puso Macri en términos porcentuales. Es clarísimamente lo mismo. Raúl de la Torre, en una brillante nota, el rulo de ayer, pero otros también lo explican. Aún esos diarios que dicen, el campo se enoja con Alberto Fernández. Decime, diario de M, ¿qué pensás vos? ¿Qué le podés explicar vos a la gente? Decímelo, por favor, decirle a la gente. Ayúdala a pensar, no la envenenes, haciéndole creer otra vez contra el campo, porque está el recuerdo de los errores y aciertos que implicaba aquella época del 125, que tuvo de todo. Errores que todavía el gobierno anterior, debe ser de las pocas cosas que de vez en cuando se dan en la autocrítica de aquel gobierno, porque no fue parejo y no estuvo del todo bien aquello que se intentó con la 125. Pero ahora va a estar muy claro, no van a poder los que lucran por encima de lo ético en el mundo del campo, no van a poder esta vez, me parece, plantearle al gobierno una guerra, porque la gente va a entender. Es fácil. Macri te puso 4 pesos por dólar, pero el dólar se fue al doble, entonces tenés que dármela el porcentaje. En aquel momento era el 12%, ahora te pongo el 9%. Estás loco si me volvés así como te... Estás loco sin el estás. Volviendo al concepto de las retenciones encubiertas sobre millones de seres humanos. Mirá cuánta inequidad hay en esto. Están dolarizadas las tarifas de los servicios públicos para millones de asalariados. Dolarizadas las tarifas para millones de asalariados. Y está especificado el impuesto para los pools que ingresan dólares al país. Bueno, ahí hay un criterio de inequidad terrible. Cómo ese tipo que tiene 500.000 hectáreas paga su impuesto en pesos y cómo el asalariado paga la tarifa de luz dolarizada. Ahí está la locura. Vamos a dolarizar el impuesto y se acabó. Cuando la gente que va al PAMI se vuelve loca porque, bueno, lo que sucedió en estos años ha sido tenebroso, posiblemente no sabe, no entiende que el dinero con el cual le podrían dar muchísimo mejor servicio, todo el presupuesto del PAMI, todos los viejos del país, todos los que somos viejos en el país, todos, por el PAMI, 190.000 millones
de pesos. Sí. Se le dio al campo en el 18 y el 19, desde las medidas de Macri, se le dio al campo 250.000 millones de pesos. Poner que alguno, o sea, se repone que sean 230. Mucho más que lo que cuesta el PAMI al país. Y están en los bolsillos de ellos. Son las Hilux, que es el vehículo más vendido de la República Argentina. Miles y miles de Hilux dando vuelta por la República Argentina, sobre todo los que están escuchándonos en zonas rurales, saben perfectamente de qué les estamos hablando. Entonces, no es un problema contra la Hilux, no es un problema contra el auto. Vivimos dentro del capitalismo. Eso está aceptado. El drama es que vos querés que, en vez de comprarte una Hilux por año, te compres una Hilux por mes y para el hijo y para todo. No es posible. No es posible si vos de verdad entendés que estás dentro de una sociedad a la que querés mejor. Porque así no va a ser mejor la sociedad. No va a ser nada mejor. Cuando hay tanta desigualdad, el principal milagro que consigue el capitalismo es que si el necio, inútil, superfluo de Mauricio Macri, gerente del gobierno de las corporaciones, del gobierno neoliberal, le dejó 6 millones de personas que pasaron de la clase media a la pobreza, el milagro es que de esos 18.300.000 pobres que hay hoy en la Argentina, salgan de caño por día un par de miles, sí, en una cifra que invento, pero serán más o menos 2.000, póngale 4.000, que salen a lo que es el delito convencionalmente aceptado como tal. Para mí siempre el primer delito será justamente el capitalismo, que roba a la gente antes de nacer. Ya naces robado. Y por lo tanto la delincuencia convencional es una reacción al robo iniciático que hay. Pero ¿para qué vas a discutir esto, que filosóficamente es muy largo? Digamos que no hay que aumentar la cantidad de personas que no tienen más remedio un día que cometer un delito. Lo dijo el jefe de la provincia de Buenos Aires, el jefe policial. Dijo, nunca se vio un número tan grande de primeros delitos. ¿Qué es el primer delito? El tipo que nunca pensó que iba a delinquir. No lo tenía en la cabeza, no se animaba. Porque la delincuencia es algo que exige una especie de valor personal que no todos pueden tener. Pero además, desde el punto de vista moral, se ha creado el sentido común del valor de la honradez. Y por lo tanto, esto es lo que pesa en la inmensa mayoría de las personas. Pero si vos creas tanta desigualdad, por lo menos aceptame que es un milagro que la delincuencia tenga los límites que tiene, aunque a veces te parezca demasiado. Tendría que ser muchísimo más. Es un milagro que una persona a la que vos humillás, dejás sin trabajo, dejás sin salario, con sus hijos chiflándole la panza de hambre, vos encima pretendas que ese hombre se tome un micro cuando tiene plata para hacerlo, viaje 2 o 3 horas y se ponga en la cola de una pizzería donde hay 4.000 personas esperando un lugar para poder encontrar trabajo de pizzero. Entonces, redondeemos algún concepto que tenga coherencia cuando discutimos de política y de economía. Desde hace 2 o 3 días lograron que se hable de retenciones y se cajonee por un rato hablar de pobreza, de hambre, de desocupación de 2 dígitos, del industricidio y de la deuda externa que va a hipotecar a 3 o 4 generaciones de argentinos. Eso es lo que han logrado. ¿Sabés, Víctor Hugo, cuántos productores agropecuarios, según el último censo, hay en la República Argentina? 236.601. ¿Sabés cuánto trabajo dan en el campo? 300 y pico de mil. ¿Sabés cuánto aumentó el trabajo que dan en el campo en estos 4 años? Voy a decir una cifra. Pido disculpas anticipadamente porque estoy diciendo de memoria una cifra de hace un par de años ofrecida por Julio Estrada. 5.000 puestos de trabajo más. ¿Cómo haces un país? Yo los entiendo, no es egoísmo. Si vos tenés una máquina brutal que canta mientras recoge las hojas y no precisás los 30 o 40 tipos que antes necesitaba para una cosecha. Tengo mis tíos de familia, todos iban, ¿dónde están? Las cosechas, le decían. Se iban a las cosechas. Yo no sabía de qué. Y volvían con plata, etcétera. Mis tíos se la timbeaban. Pero bueno, en 4 días se terminaban los 2 meses de trabajo. Las cosechas. Pero ahora ni eso ocurre. El zafrero no tiene tantas posibilidades de encontrar trabajo, porque las máquinas lo han caminado por arriba.
Entonces vos no das laburo ahí. No le querés dar valor agregado a lo que te da la tierra. Querés venderlo así como sale. Así como está. Sale la soja, así que la quiero mandar. No mandas nada de valor agregado. Sí. O sea, no ayudas a nada. Y cuando te tocan un poco el bolsillo, pataleás, no parece que esté bien. Me están mandando algunas cosas. Juli, a Julián le dice, imprimile esto. Es el empleo del campo en cada año. Ah, mira qué rápida. Solo tomando los primeros 9 meses de cada año, de enero a septiembre. Enero a septiembre del 2015. Te vas a morir con estos números. A ver. Pero ayudan a pensar. Ustedes les va a quedar el concepto. Después cuando lo quieran contar no se van a acordar del número. No importa, pero ustedes tienen que saber que de enero a septiembre del 2015 la cantidad de trabajadores rurales eran 327.000. 327.000. ¿Quedamos ahí? Enero a septiembre del 2019, la cantidad de trabajadores del campo, 328.636. Muy bien. Es una locura estos números que estamos dando. Y entonces, ¿dónde está la posibilidad de repartir? Porque si vos me decís, nos compramos 20.000 Hilux, después vamos a dar un número un poco más preciso. Nos compramos todo, hemos hecho dulce con la plata, pero ojo, mirá que le dimos trabajo a 2 millones de personas. Bueno, es más aceptable en términos siempre del capitalismo. Enero a septiembre del 2015, cantidad de trabajadores, el dato del CEPA, el Centro de Estudios Políticos de la República Argentina, 327.052. Sí. Enero a septiembre de 2019, 328.000. En algún momento decayó. De enero a septiembre del 2016 había 10.000 trabajadores de campo menos. De enero a septiembre del 2017 había 6.000 trabajadores menos en el campo que en el 2015. En el 2018 hubo menos, y recién hubo 5.000 menos. Y recién, en 2019, pasaron por 1.500 trabajadores nuevos de campo. Es una locura estos números. Gracias, Julia Estrada, tan querida, tan sabia, tan precursora en el mundo de la economía, con una mujer que sepa tanto y sepa tan bien decirlo, y generosa, además, porque yo esto se lo pido un fin de semana. Veo los datos y quiero hablarle junto a Gustavo Campana a la gente con alguna precisión, porque vos decís, el campo no da más trabajo que la industria, por ejemplo. Bueno, esto en el aire no se puede decir. Aquí están los números. Exacto. Vos decís, el campo se la llevó toda, pero toda de verdad. El 2018-2019, cuando ya había retenciones, las que puso Macri, sí. En ese tiempo, por no aplicar lo que ahora va a aplicar Alberto Fernández, les entraron 250.000 millones de pesos más. Y podrías hacer todo el presupuesto del PAMI con eso. Y te sobraban 50.000 millones más. Entonces, si vos podés saber esto y te dicen esto, y no como hacen los diarios, el campo se queja, fenómeno, ok, muy bien, el campo se queja. ¿Y vos qué decís? Vos que sos un comunicador, jugás porque no te gusta este gobierno a que es malo porque el campo se queja, no, decir al campo que no está bien, que se queje siempre. Tenés poco más de 200.000 empresarios que son la locomotora de la producción agropecuaria. ¿Sabés cuántos afiliados tiene la UATRE? 117.000. Entonces, la cifra que nos daba recién el CEPA implica que casi la mitad de los trabajadores está en negro. 117.000 afiliados tiene la UATRE y casi el doble es la cifra total de laburantes. Se entiende que encima casi la mitad de los trabajadores está en negro. Entonces usted se va a encontrar con títulos que le dicen: La Nación, suba de retenciones, los productores se movilizaron. Y en algunos lugares ya piden medidas de fuerza. ¿Y vos qué pensás? Zaguier, muchachos, ¿está bien? ¿También está bien ahora que se quejen de eso? Me parece que no. Me parece que no. ¿O de qué hablan ustedes cuando ponen en la tapa 40% de pobreza? 30%, no, es 40 ahora, 40% de pobreza. ¿De qué están hablando? Claro. ¿Qué es una información que sirve 40 y que se mueran de hambre para siempre? 40%. Que si hay un 40 ahora y se mantiene un 40% mucho tiempo, pasa el 45 inmediatamente. ¿Qué hacen? No se puede.
sube de retención. Los productores se movilizaron, en algunos lugares ya piden medidas de fuerza. En la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires se realizaron manifestaciones luego del incremento por el cual las retenciones a las exportaciones quedaron en 30% para la soja, en 12% para el trigo y el maíz, etcétera, etcétera. En Armstrong, en el cruce de las rutas 9 y 178, y te dan una asamblea, 500, 700 personas te empiezan a marcar cómo viene la mano. Página 12, bien, el campo busca marcarle la cancha al gobierno. Es una forma de decirte quiénes son los que están tratando de exponer su poder. Claro, tiene ese poder real. El presidente se refirió al nuevo esquema de retenciones. Martín Granowski dice: Alberto Fernández no quiere una guerra con el campo, a tal punto que Alberto Fernández estuvo muy rápido para expedirse sobre una decisión de un juez, por lo menos raro, que se llama Carlos Villafuerte Russo, juez federal de San Nicolás, uno de los tipos que dijo que cuenta aquí Martín Granowski, yo no me acordaba. Es famoso, entre otras cosas, por no haber encontrado nada que incriminara a Luis Patti en una causa por tortura seguida de muerte contra Gastón González. Ese es un antecedente que marca Martín Granowski. Y este Carlos Villafuerte Russo procesó a los dirigentes ruralistas Bussi, Jambías, Míguez, Bielcati y Ginoino. Y dice Alberto Fernández que no está bien. Que ¿cómo van a condenar a una persona? Ahora no encuentro exactamente, pero ¿cómo van a condenar personas por lo que pasó en el 2008? ¿Y por qué ahora? ¿Qué pasó en estos 11 años que nada dijeron? Encima, digamos, jugando bastante a favor de todo eso. Lo que está intentando Villafuerte Russo es terminar con el incendio con un balde de nafta, y me parece que está colaborando a que eso suceda, y es la lectura política que hizo el gobierno.